rayo de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Elsa Ángeles y qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace en la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación. Y sobre todo me da mucho gusto porque en esta pandemia que nos está cruzando la vida en todo el mundo prácticamente y que además estamos viviendo un rebrote muy preocupante, que todavía la ciencia no acaba de definir de qué se trata, es una mutación, el virus se está adaptando mucho mejor que nosotros, esta falta de un tratamiento para combatirlo en las etapas más graves, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay muchas preguntas en el aire. Pero lo que sí ha sido muy difícil en esta pandemia es que la población más vulnerable justamente fue la de los adultos mayores, las personas mayores de 60 años. Y además, si se cruzaban con dos comorbilidades o tres, parece ser que una todavía no está muy clara o una lleva a la otra, que es hipertensión, diabetes y sobrepeso. Entonces, en esa situación, pues ha sido como una preocupación constante saber cómo los protegemos, saber qué hacemos para no ese aislamiento que les ha ocasionado tanta depresión, tantos problemas emocionales, pero al mismo tiempo tener la responsabilidad de no llevar el virus con ellos. Y después empezó a cambiar un poco el asunto epidemiológico y comenzaron a ser también jóvenes quienes se infectan, niños y demás. Entonces, en este contexto, abordar un trabajo de investigación con el área académica de gerontología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, sin duda es una gran oportunidad, no solo para hablar en este contexto, sino qué más se puede hacer con esta población que además va a dejar de hacer una pirámide, nuestra población en México va a convertirse un poco más ancha, en ciertas partes va a dejar de ser una pirámide porque la población mayor de 60 años va a crecer proporcionalmente mucho en las próximas décadas. Así que hay que generar políticas públicas, nuevas actitudes, nuevos hábitos, nuevas formas de abordar esta etapa de la vida. Así que me da muchísimo gusto tener el invitado que tenemos el día de hoy. Bien, pues ahora sí, David, me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Es el doctor David López Romero. Él es profesor investigador del área académica de gerontología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenido. Muchas gracias a todos por la invitación. Gracias. Y para quienes nos siguen en radio, los invito a escuchar una breve semblanza de su trayectoria. Y para quienes nos siguen en redes sociales, pues les platico, aunque ustedes no lo crean, pero David, para empezar, estudió antropología física. Y después en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, una de las mejores de nuestro país. Y después te seguiste en la maestría y el doctorado en antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, estás en gerontología. Cuéntanos qué onda, cómo se aplica la antropología en la gerontología. Claro que sí. La antropología física hace referencia a la diversidad humana, principalmente en el campo biológico. Pero no solo eso, sino que todas estas características biológicas de la población, principalmente humana, tienen que ver precisamente con esa interacción social, porque finalmente, no olvidemos, seguimos siendo seres biológicos, pero nos dan una serie de características únicas. Podemos socializarnos, podemos organizarnos y sobre todo somos generadores de cultura. Así es. Y en este sentido es que podemos comprender los procesos que tienen que ver precisamente tanto biológicos, sociales y culturales. Eso es a lo que No, y sobre todo porque más adelante nos podrás estudiamos. explicar. Ah, claro. Perdón. Ah, sí, claro que sí. Perdón por la interrupción, David. Este asunto de la tecnología es como complicada estar haciendo una grabación así a distancia. Pero decía yo que ahora que nos puedas explicar un poco más sobre qué es lo que ofrece la carrera de gerontología, es decir, qué formación se le da a quienes están interesados o ingresan o egresan de esa carrera, se darán cuenta cómo una mirada desde la antropología es una gran aportación para una carrera que ofrece tres campos distintos. Si nos lo pudieras resumir de manera muy rápida, ¿qué onda con esta carrera? Sí, claro.
La licenciatura en gerontología que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo está compuesta por 8 semestres. Los interesados y alumnos y egresados recibirán el título de licenciado en gerontología. Este especialista tiene como objetivo y propósito atender las necesidades de la población envejecida y que está por envejecer. No siempre estamos en el sentido de atender necesariamente a los ya envejecidos, sino por el contrario, estamos preparados precisamente para ofrecer la prevención y asesoría para un buen envejecimiento, un envejecimiento incluyente, un envejecimiento exitoso y sobre todo un envejecimiento saludable. Así es. Y bueno, además, esta carrera ofrece la posibilidad de tener una formación en el ámbito de la salud física, emocional, pero también en el ámbito social, cultural. Y por eso es que esta mirada de David es tan importante. Y ahora, David, de manera muy rápida, danos una pequeña introducción de lo que vamos a hablar contigo, que es este proyecto que se llama Perfil Epidemiológico de la Población Envejecida en el Estado de Hidalgo, y el cual están a punto de concluir. Sí, el proyecto nació precisamente hace 2 años y dio continuidad a otros 2 que tuvimos anteriormente. Lo que nos interesaba mucho era saber, entre otras cosas, no solo el número y las características demográficas de la población envejecida en Hidalgo, sino también algunas características de tipo epidemiológico, es decir, cuántos adultos mayores teníamos, de qué enferman, si tienen acceso a servicios de salud, cómo tratan sus enfermedades, cuáles son las posibilidades que tienen para enfrentar estas enfermedades, si hay seguimiento a las enfermedades crónicas degenerativas o incluso saber también cómo es que ellos han podido establecer esa dinámica en una población que no necesariamente a veces los toma en cuenta. Eso fue lo que nos llevó precisamente a entender o tratar de entender cuáles eran los problemas que tienen esta población. Así es. Pues de esto y más vamos a hablar el día de hoy en Luciérnaga. No se desconecte, vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos en el segundo bloque de Luciérnaga y el día de hoy está con nosotros el doctor David López Romero. Él es profesor investigador del área académica de gerontología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y con él vamos a tratar el tema de su proyecto de investigación titulado Perfil Epidemiológico de la Población Envejecida. Pero le pedía yo a David que antes de que entremos un poco más a detalle con su proyecto sobre sus antecedentes, metodología y principales resultados, le preguntaba yo cuál era su opinión de esto que estamos atravesando. En medio de la pandemia, en uno de los sectores más vulnerables ha sido justamente las personas envejecidas. Y ha sido un contexto muy complicado, lo seguimos atravesando, David. ¿Qué han visto ustedes desde el área académica de gerontología? Sí, nosotros cuando inició esto el año pasado, no teníamos la idea de la dimensión que iba a traer. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, pues prácticamente hicimos una revisión en algunos espacios dedicados a la atención de adultos mayores, residencias y algunas instancias oficiales. Y lo que encontramos es que prácticamente el personal no estaba preparado para atender a los adultos mayores en este sentido. Había una muy grave desinformación y esto llevó a varios cuadros, por ejemplo, de abandono, de desatención, porque ya prácticamente no entraban los terapeutas, no entraba el personal auxiliar, los podólogos. Entonces, pues prácticamente se empezaron a presentar cuadros graves de lesiones por postura, se dejó de hacer terapia de rehabilitación, y esto llevaba precisamente a una limitación y a una problemática grave en toda esta construcción emocional de las personas mayores. Muchos de ellos pues prácticamente se sentían abandonados, Claro. no solo por
los familiares, sino también por los cuidadores. Y bueno, esto fue en el sentido de esos espacios, pero en el espacio doméstico también había restricción ya de la vida cotidiana, ya no podían salir, no podían ir a cobrar pensiones o esquemas de retiro, ya no podían prácticamente recibir visitas. Y hacia final del año, en esta época de fiestas decembrinas, pues fue mucho más grave, ¿no? Y ahí es cuando precisamente empieza a haber una serie de contagios, porque bueno, pues la población mexicana pues está acostumbrada a la visita navideña y por desgracia, pues todas estas prácticas llevaron un impacto muy negativo precisamente a este tipo de población. También los servicios de salud se saturaron, entonces era peligroso y riesgoso ir a la consulta mensual y pues eso fue lo que encontramos, una complicación derivada del desconocimiento, de la poca preparación, aunque había mucha dedicación, siempre lo hemos visto en el personal de salud, mucha dedicación, pues estaba muy rebasado el servicio y prácticamente eso fue lo que nosotros pudimos ver. Ahora, David, yo sé que va a ser complejo, todavía no tenemos, todavía esto no termina, todavía no podemos tener cifras exactas y demás, pero con la experiencia que tú tienes, que eres de los fundadores de la carrera de gerontología, ¿qué intuyes? ¿Hay una cifra oscura todavía difícil de alcanzar, de percibir sobre personas que realmente murieron por COVID y no ni siquiera recibieron una prueba? Estoy hablando de personas envejecidas que a lo mejor murieron de ello y no Sí, recibieron ni una prueba, que a lo mejor murieron de cosas colaterales por este abandono, que se empobrecieron más, que puede ser la siguiente etapa, los problemas emocionales. ¿Qué es lo que tú intuyes por ahí? bueno, hay una cifra no reconocida precisamente por el sentido de la comorbilidad, es decir, la combinación de varias enfermedades. Recordemos que las características de la población que ha envejecido generalmente es de presentar o desarrollar en muchos de los casos enfermedades crónicas no infecciosas, es decir, prácticamente han vivido y viven con ellas. Sin embargo, SCOP-2, que es el que produce el COVID-19, es una infección aguda respiratoria. Entonces, aunado a la baja defensa metabólica que tienen, ya sea por diabetes tipo 2 o 1, o hipertensión, enfermedades que se derivan precisamente de un cuadro inmune bajo, llega un virus como este y pues prácticamente es letal, ¿no? Estamos hablando de ni siquiera los 10 días, estamos hablando de un periodo de incubación de 1 a 2 días, tal vez Así es. 3, y prácticamente pues vimos, por desgracia, muertes de personas mayores entre 5 a 6 días, o sea, ni siquiera llegaba la semana, ¿no? El domingo se empezaba a sentir mal y para el jueves ya había fallecido, o sea, cosas así. Eh, y obviamente, ante la falta de pruebas, pues muchas de los certificados, pues se asentaron las causas de muerte, pues precisamente como el primer problema de salud que tenía, ¿no? O sea, complicaciones por diabetes, complicaciones cardíacas, renales, en fin, eso. Pero yo creo que se va a complicar un poquito más el Claro. asunto. Efectivamente, las proyecciones no son buenas. Estamos hablando de una cuestión estacional, donde ahorita no solo está precisamente la cepa mutando ya del COVID-19, ya está convirtiéndose en otras cepas, sino también pues viene la influenza estacional, vienen algunos problemas de tipo nutrimental, y bueno, todo impacta porque también algo que nosotros vimos es que al no poder tener un acceso a recursos económicos, no solo por los mayores, sino también por los proveedores de ellos,
pues obviamente ha habido una serie de problemas derivados de esto. Así es. Todo esto agudiza muchísimo más la situación que ya de por sí era preocupante en México, porque, pues no sé, hubo un cambio cultural y tú como antropólogo lo has de tener bastante claro. Veníamos de una cultura en donde las personas mayores ocupaban un lugar especial en las familias, donde eran los sabios, eran a quienes les pedíamos el consejo, era a quienes les proveíamos una serie de cuidados, porque se volvían la parte central de las familias, ¿no? El abuelo, la abuela, se les tenía un gran respeto, todo giraba alrededor de ellos. Si de ellos no teníamos la aprobación para cualquier cosa, prácticamente sentíamos que andábamos huérfanos en la vida. Y de pronto nos convertimos en una sociedad con familias mucho más pequeñas, gente viviendo ya sola, un cambio cultural, no estoy diciendo que sea mejor o no, pero sí hubo un gran abandono hacia las personas mayores. Empezó a haber este sentido de que nos estorban en lugar de significar un eje de respeto o de cuidados o de amor hacia alrededor de ellos. Y también institucionalmente, ¿no? Estamos llegando a una tercera edad en la que la mayoría llega sin jubilación, sin pensión, sin prestaciones sociales y además con enfermedades que se pudieron prever durante la juventud y no se hizo. Y entonces de estas enfermedades de las que tú hablas, que son la diabetes y la hipertensión, que realmente son epidemias en nuestro país, pues nos agarró con los dedos en la puerta. Y justo, pues a ti como investigador, lo digo en el buen sentido de la palabra, David, debe haber sido un reto muy importante que tú estuvieras planteando desde 2018, empezar a hacer un perfil epidemiológico de esta población envejecida en Hidalgo y pum, se te cruza un virus. Y se te cruza una pandemia muy compleja, ¿no? Pues es un hecho muy complejo, efectivamente, porque la epidemiología en adultos mayores está relativamente bien identificada, ¿no? Nosotros tomamos los datos de algunas instituciones de salud para saber cuáles son los motivos de consulta, qué es lo que están pidiendo, cuáles son sus dolencias, cuáles son sus problemas, y las estadísticas no mienten, o sea, hay un patrón bien identificado. El problema estuvo precisamente en la comorbilidad. Esto vino a dar al tras y una de las cosas que también nos llamó la atención en los últimos meses del año pasado y ahorita estamos tratando todavía de analizar es precisamente esta parte cíclica. Estamos a 102 años, 104 años de esa gran pandemia de lo que fue llamada la gripe española. Así es. Donde, por cierto, hago una pequeña nota, mis bisabuelos maternos también murieron y murieron el mismo día. ¿Derivado de esa pandemia? De esa pandemia de la gripe española. Wow. El bisabuelo murió por la mañana y la bisabuela murió por la tarde, ¿no? Con una diferencia de entre 5 o 6 horas. Entonces, fue algo muy grave y hemos estado revisando algunas notas históricas de la atención a las epidemias, a las pandemias, y prácticamente lo que nosotros encontramos son patrones muy similares, o sea, la gente no está preparada. Aunque hay estrategias de contención, también les quiero compartir que incluso hubo en Alemania una policía sanitaria donde pues prácticamente se perseguía a los enfermos, se les confinaba precisamente para evitar contagios, ¿no? Entonces, todas estas notas que vamos encontrando, pues podemos hacer analogías. Obviamente no es lo mismo, pero hay analogías interesantes donde nosotros podemos tomar y ver que efectivamente se pueden hacer o identificar algunos ciclos, sobre todo del enfrentamiento a la enfermedad, ¿no? Claro. Y esto tiene que ver precisamente no solo con la biología, sino también con la estructura social. Sin duda. Pues muchísimas gracias, David. Vamos a un corte y regresamos y ahora sí vamos a entrar de lleno a este proyecto de investigación que, por supuesto, no está desligado con lo que estamos viviendo por el COVID-19. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en el tercer bloque de Luciérnaga de hoy. De verdad, un súper tema, sobre todo muy coyuntural,
por favor, ojalá puedan escuchar el programa completo. Al rato les voy a dar los horarios de cómo se repite este programa en los diferentes estaciones que conforman el Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Pero estamos hablando, y por qué les digo que es importante que lo escuchen completo, porque está el doctor David López Romero, él es profesor e investigador del área académica de gerontología. Estamos hablando de su proyecto de investigación, Perfil Epidemiológico de la Población Envejecida. Y pues se le cruzó el COVID. Y entonces ya nos explicó todo esto en los otros 2 bloques primeros, lo que está significando. Pero ahora, David, me gustaría más que nos platicaras cómo van con este proyecto. Lo arrancaron ustedes en el 2018, prácticamente van muy avanzados, incluso ya hay productos académicos muy interesantes derivados de este tema, pero me gustaría más que nos platicaras por qué le entraste por ahí, era necesario, qué hacía falta en el estado de Hidalgo, que por lo cual nace este proyecto. Sí, bueno, el proyecto es la continuación de otro anterior, mucho más particular sobre calidad de vida en adultos mayores. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que identificar precisamente todo el entorno biosocial de la población envejecida. Uh-huh. La población que ha envejecido, los adultos mayores, los viejos que viven en el territorio hidalguense, conforman bloques interesantes, sobre todo por la complejidad del territorio. Claro. Hidalgo no podemos establecerlo como si fuera todo igual. Hay georregiones culturales, políticas que cuentan con recursos característicos. Podemos encontrar una huasteca hidalguense que tiene una serie de características muy propias y al lado contrario, pues prácticamente la espalda de la Sierra Gorda queretana, ¿no? Entonces, todo esto nos llevó a tratar de investigar, bueno, no solo quiénes son, cuántos son, sino también de qué enferman, cómo enferman y cómo enfrentan la enfermedad. También algo que nos llamaba mucho la atención es precisamente un fenómeno que se dio en los últimos 10, 15 años con la construcción de fraccionamientos al sur de la zona metropolitana de Pachuca, donde pues prácticamente la mitad de los que llegaron a vivir ahí pues eran personas que estaban por jubilarse o que ya se habían jubilado y que adquirían su vivienda. ¿Y esto qué llevó? Bueno, pues llevó a atraer un número mayor de adultos mayores que necesitaban los servicios, que aumentaron las demandas y pues obviamente esto se comportó precisamente en el disparo de algunas enfermedades. Por eso había que ajustarlo, ¿no? Cabe destacar y reconozco que las instituciones de salud en Hidalgo han respondido muy bien, han colaborado con lo que les toca, sobre todo con los datos estadísticos. Eso va a mi reconocimiento y mi agradecimiento. Muy bien. También a las instancias oficiales. Claro, perdón, David, ¿quiere decir que sí hay un registro de qué enfermedades son las que cruzan a este sector de la población en Hidalgo? Sí, sí lo hay. Las estadísticas están, obviamente nosotros las agrupamos y tratamos de hacer una comprensión precisamente en lo regional, ya, ¿no? Nosotros podemos identificar, por ejemplo, enfermedades como son el dengue, y algunos tipos de enfermedades incluso llamadas tropicales que no se dan en el altiplano, obviamente son por tipo climático. Entonces, también hicimos el análisis por estilo de vida o por dedicación laboral, es decir, identificamos de qué fue lo que hicieron durante su vida laboral estas personas y obviamente comprendíamos por qué estaban enfermas de lo que estaban reportando, ¿no? Y eso nos lleva a hacer un montón de cruces, precisamente de información muy interesante. Las bases de datos que estamos manejando son muy ricas en información, claro, pero por desgracia también nos estamos dando cuenta que efectivamente todas estas enfermedades y problemas de salud pudieron ser prevenidos, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la alimentación, de la activación física y en los hábitos cotidianos, ¿no? Uh-huh. Que esto no necesariamente habla de la responsabilidad únicamente de las personas,
Es decir, no se trata de decir, bueno, usted es el culpable porque usted no comió mejor, porque usted no se movió, porque usted no hizo ejercicio. Esto se trata de un plan de Estado, es decir, que políticas públicas se han implementado, se han echado a andar para evitar todo esto. Es decir, también implica qué tipo de alimentación está faltando en ciertas regiones y cómo se modificó en los últimos años por caer en índices de pobreza mucho mayores a los que tenían antes. O quiere decir el cambio climático que también ha influido para que ciertos productos ya no se den en la tierra, en el traspatio como se daba antes, David. O sea, hay muchos factores que tienen que ver con la población y no solamente su responsabilidad, ¿no? Sí, hay una cuestión que nosotros incluimos como variable, que es la transición epidemiológica y la transición alimentaria. Una de las cosas que nos llama la atención y que yo siempre les menciono a mis alumnos es, hay que conocer no solo la historia de vida, sino la trayectoria. Claro. Nosotros estamos ante las personas que cuando eran niños prácticamente no existían los refrescos embotellados, era un producto de lujo. La botella individual eran 355 mililitros. Y bueno, pues obviamente el aporte calórico era relativamente limitado. Un refresco llamado familiar ni siquiera llegaba al litro, eran 988 mililitros, que correspondía que a cada miembro de la familia en ese momento, un esquema, la familia pequeña vive mejor y demás, le tocaba un vaso de refresco embotellado, ¿no? Todavía existían los vitroleros de aguas frescas, en fin, no había alimentos procesados o tan procesados, la comida rápida pues prácticamente es de la década de los 80, 90 del siglo pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En esas décadas se rompió el esquema y obviamente hubo cambios en la alimentación, cambios que impactaron de manera negativa. Y bueno, eso es lo que nosotros tratamos de identificar, de relacionar, porque también llevó a cabo un proceso de sobrepeso y de obesidad. Entonces, en el caso del adulto mayor se le llama sarcopenia, ¿sí? Hay un aumento de la masa grasa y una disminución de la masa muscular. Claro. Nosotros podemos ver el somatotipo, la conformación corporal del adulto mayor igual. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el análisis de los componentes corporales, vemos que hay un aumento de esa masa grasa y una disminución de la masa muscular. Entonces, es importante considerar eso. No es de que necesariamente los veamos con un cuerpo muy grueso, muy pesado. Los podemos seguir viendo igual, pero hay que ver la composición. Y esa es una de las variables que nosotros también consideramos. Muy bien. David, ¿pudieron sumarse a este proyecto de investigación compañeros, colegas tuyos que son de otras áreas académicas? ¿Quiénes están participando? Bien, nosotros hicimos una serie de acuerdos, por ejemplo, con gente de trabajo social en el ICSU, los cuales nos llevaron precisamente a identificar algunas áreas y algunos espacios de manera muy particular. Obviamente, pues con los colegas de Historia y Antropología del ICSU también hicimos un vínculo. Y bueno, perdón, David, prácticamente... te voy a interrumpir para quienes no están tan familiarizados con nuestros nombres. Es el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, nada más. Ya, así es, perdón. Es el de repente me pierdo en lo coloquial. No hay sí, problema. Con ciencias sociales, específicamente con trabajo social y con estudios de población, hemos estado trabajando de manera muy estrecha. También en el área de economía del Instituto de Ciencias Económicas y Administrativas estuvimos teniendo colaboraciones porque precisamente ellos eran los que nos daban los datos de quiénes eran los que contaban con esquemas de retiro y obviamente pues, identificamos y corroboramos que solo 3 de cada 10 tienen ese esquema, ¿no? Qué barbaridad. Y en Hidalgo es mucho más terrible porque las zonas consideradas como rurales o suburbanas, pues eso se dispara, ¿no? En algunos casos ni siquiera llega al 1, ¿no?
Entonces, pues prácticamente pues no tienen acceso a servicios de salud y eso también nos conlleva precisamente a identificar todo esto, ¿no? Pero regresando a la pregunta, bueno, nosotros tenemos colaboración con algunas áreas, con psicología del Instituto de Ciencias de la Salud, con nutrición, obviamente, y con enfermería, específicamente con esas áreas estamos colaborando. Pues imagínense ustedes, ver la población envejecida atravesada por todas estas áreas de conocimientos, de experiencias ya acumuladas, de otros proyectos de investigación que sin duda enriquecieron este perfil epidemiológico de la población envejecida en el estado de Hidalgo. David, vamos a un corte y regresamos a nuestro último bloque de Luciérnaga. No se desconecte. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bueno, pues ya lamentablemente vamos por el último bloque de Luciérnaga el día de hoy. La verdad es que el tema da para mucho. El tema de hoy es perfil epidemiológico de la población envejecida en el estado de Hidalgo. Y para ello está con nosotros el doctor David López Romero, profesor investigador del área académica de gerontología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ya nos ha estado platicando sobre este proyecto, sobre todo cómo se enriqueció con investigadores, investigadoras de otras áreas académicas diversas de la universidad. David, ¿ya por dónde van? ¿Qué les falta para terminar esto y cuándo podremos ver los resultados de este proyecto de investigación? Bien, bueno, pues prácticamente los datos ya están, se han generado varios productos, varios artículos ya científicos que están publicados, otros que están en proceso. La verdad es que esta pandemia también nos ha impactado porque nos limita precisamente mucho el manejo estadístico, los programas que requerimos, por ejemplo, el Atlas, pues obviamente no todos lo podemos tener en nuestras máquinas, entonces nos limita un poquito, pero vamos lentos y seguros. En este sentido, les decía, se han generado un par de artículos, están otros dos en prensa ya, prácticamente. Se han generado también dos tesis, posgrado, y estamos esperando una tercera tesis de posgrado. Yo estimo que para fin de este año podamos contar incluso ya con toda la estadística de lo que nos ha llevado este proyecto, porque también ya está en puerta otro que se relaciona directamente con el COVID-19, ¿no? Todo lo que ha tenido que ver, lo que comentábamos, interacción con la comorbilidad que nos ha llevado a identificar muchas cosas, pero en el proyecto original, pues prácticamente ya están todos los datos, están trabajando el análisis estadístico, las variables, pues prácticamente son muchas, ¿no? Podemos Sin duda. jalar prácticamente de varios municipios los datos, podemos hacer muchos cruces de información y bueno, incluso nos hemos limitado también con la presentación de algunas participaciones en congresos, precisamente porque pues esto lo ha dificultado, ¿no? Claro. Pero yo creo que este año pues es el año que dispara todos los resultados de ese proyecto original y estamos pues prácticamente en eso, ¿no? En el análisis y la redacción de resultados. Muy bien. Ahora, David, es maravilloso, muchísimas felicidades. Por supuesto, aquí están los micrófonos abiertos para que ustedes nos vengan a platicar sobre qué encontraron, qué es lo que podría ya deducirse y sobre todo después de este problema de la pandemia de COVID. Pero ahora platícanos, ¿qué podría generarse como política pública? ¿Cómo podrían vincularse con instituciones de gobierno estatal o municipales? ¿Se podría generar algún instrumento para los municipios? ¿Por dónde le ves estas expectativas a este proyecto de investigación? Bueno, la responsabilidad que nosotros tenemos nos lleva precisamente a dar a conocer los resultados. Hay otras instancias que construyen y proponen pues prácticamente la política pública, no solo la política
digamos, escrita, sino la política que le llega a la gente, que es la que tiene el impacto. Así es. Nosotros lo que identificamos es que siempre hay que apostarle a la prevención. La prevención es mucho más económica, es más barata, tiene un mayor impacto que a la curación, a la situación remedial, ¿no? Ujú. Pues prácticamente lo que hemos visto en esto es que tenemos que hacer una incidencia en la prevención en etapas adultas medias, tempranas, donde se aprenden los hábitos, se ejercitan y bueno, evitar ese arraigo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ha tenido buen impacto y que lo hemos identificado es una baja en la práctica del tabaquismo. Eso nos ha llamado mucho la atención, ¿eh? Sin embargo, pues tenemos que hacer incidencia precisamente, por ejemplo, en la alimentación, en situaciones que se deben de retomar, como es el consumo de agua, ¿no? Algo tan simple como es el agua, como es las frutas, ¿no? Las frutas, pero no los jugos de frutas, sino las frutas mordidas, Naturales. ¿no? La naranja pelada con los dientes, eso es lo que tenemos que hacer énfasis. Yo creo que finalmente nosotros vamos a dar a conocer los resultados, pues será información abierta y los responsables de la política pública pues tendrán la oportunidad de tomarla y de hacer lo propio, ¿no? Con su responsabilidad. Claro, pues ojalá lo vean, David, si no hay que ir a tocarles las puertas e insistirles mucho. Este perfil y todos estos datos van a ser de acceso libre al público, los vamos a poder ver más allá de publicados, van a estar en alguna base de datos. ¿Qué has pensado por ahí? Porque me parece que va a ser de una consulta Eh, primordial para todo mundo, ¿no? bueno, la primera instancia es publicarlos en el ámbito académico. Sin embargo, Claro. también nosotros tenemos pensado hacer un acercamiento pues finalmente a las instancias responsables, ¿no? Yo creo que finalmente Hidalgo y las instancias que están relacionadas con los adultos mayores, pues prácticamente todos nos conocemos, ¿no? Sabemos qué estamos haciendo Así y es. bueno, pues finalmente habrá que compartirles. Yo creo que también hay un proyecto importante del Observatorio Gerontológico a nivel estatal y Ujú. pues ahí también se puede depositar los datos. No son datos necesariamente que nosotros vamos a atesorar, sino más bien son datos que procesamos y que ofrecemos a la población. Ese es el sentido social de la universidad. Bueno, pues ahí está el asunto, píquele las costillas si usted conoce algún funcionario o funcionaria que tenga que ver con la salud, que tenga que ver con la prevención, que tenga que ver con la parte social, con esta de armar políticas públicas de manera importante, pero basadas sobre todo, yo creo que no hay política pública que sirva si no está basado en investigación científica, David. Y entonces de eso se trata, de podernos vincular con quienes pueden aprovechar muy bien estos datos, estos descubrimientos que encontró todo el equipo de investigadores e investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. David, ha sido un placer platicar contigo, sobre todo de gran preocupación todo lo que están encontrando, así que por favor asalten estos micrófonos cuando ustedes consideren necesario. Y este programa, pues usted lo puede escuchar a través de las diferentes estaciones del sistema universitario de radio y televisión de esta institución en diferentes horarios. El día de hoy, más tarde, a las 6 de la tarde, lo podrá escuchar por Radio Actopan, mañana a las 7 de la noche por Radio Tulancingo y Radio Pachuca lo repite el próximo sábado a las 9 de la mañana. Me parece de vital importancia que usted escuche completa la entrevista con el doctor David López, porque de verdad, si no nos fijamos en los viejos, pues al rato se cumple el ciclo. Quienes tengamos la fortuna de llegar más allá de los 60 años, pues eso es lo que nos espera. Y quienes estamos ya en esta etapa de los 30, 40, 50, que yo tengo 54 años, si hoy no hacemos todo lo que nos toca hacer, pues entonces llegaremos a los 60 años en pésimas condiciones. Y de eso se trata el programa de hoy. David, ha sido un placer. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a estos micrófonos de Luciérnaga. Al contrario, muchas gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer lo que estamos haciendo.
Y por favor, tenemos que hablar en otro momento de gerontología, la carrera del futuro. Yo le llamaría la carrera del presente, porque Ya, es ¿verdad? Ya nos sumamente alcanzó. importante tenerlo ya. Sí, Así es. Solo falta que las instancias de salud abran los espacios, las plazas suficientes para contratar a estos profesionales que de verdad ofrecen una mirada totalmente distinta para las personas de la tercera edad. Muchísimas gracias. Gracias a Alfredo Barrón, quien nos apoya en esta producción, director de Radio Huejutla. Muchísimas gracias. También a Daniela Villegas, nuestra productora en Pachuca, y a todas las personas que hacen posible que este programa se escuche a través de las 6 estaciones del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Autónoma de Hidalgo. Soy Elsa Ángeles y que tengan una muy feliz tarde. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.